Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa mañana de domingo 12 de julio del 2020. Les envío un abrazo desde aquí, desde mi casa, un abrazo cordial, un saludo. Me alegra saber que todos están bien. Les quiero dar un saludo a los hermanos del Centro Evangelístico Misionero Tanara, la iglesia que por la gracia de Dios seguimos pastoreando. Quiero bendecir también a los hermanos de diferentes países que nos acompañan siempre, y también quiero bendecir y dar un saludo especial a las 123 personas que ya se han suscrito a nuestra página. Gracias, mis hermanos. Queremos ser una voz de aliento y una voz de bendición para todos ustedes en este tiempo difícil que estamos viviendo como humanidad, de la cual nadie se ha podido escapar. Entonces, mis amados hermanos, en este domingo tenemos una palabra de bendición para usted. Quiero compartir un tema que lo he titulado Perseverando en medio de las presiones. Perseverando en medio de las presiones. Y creo que es propicio el tema para los días que estamos viviendo hoy. Y quiero que me acompañe a el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 36 en adelante. Esa va a ser la cita que nos va a ilustrar en este día. Mateo 26, 36 dice de la siguiente manera: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Qué tal, hermanos, si oramos un momento? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra, Señor, por esta palabra. Bendecimos tu nombre. Padre, gracias porque tu palabra es vida en abundancia, y en ella podemos confiar, Señor. Padre, gracias en este día, porque sabemos que a pesar de todo, Señor, tú tienes el control. Háblanos, Dios, a través de tu palabra. Edifícanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que tu palabra fluya como un río de agua viva sobre todo aquel que le está oyendo, Dios de la gloria, y que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Perseverando en medio de las presiones. Quiero compartir este tema con usted para instruir a la iglesia y a todos los que nos están oyendo en cuanto a las presiones que a diario nosotros vivimos como creyentes. Pero quiero que en este tema se entienda que no importa la presión que nosotros estemos viviendo, del tipo que sea, nosotros podemos perseverar. Llama la atención que la palabra presión dice que su significado es influencia que se ejerce sobre algo o sobre alguien con el fin de hacerlo cambiar de parecer. Mire eso. Dice que ese es el significado de la palabra presión, de lo que queremos hablar hoy. Dice que es influencia que se ejerce sobre algo o sobre alguien con el fin de hacerlo cambiar de parecer. Aquí estamos viendo, mis amados hermanos, la experiencia de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Esa es una buena ilustración.
La palabra Getsemaní dice que significa prensa de aceite. Habla de un lugar donde hubo presión, hubo una fuerza allí que se manifestó. Usted y yo podemos ver en la cita bíblica cómo nuestro Jesús, nuestro Señor, oraba pidiéndole al Padre que no se hiciera la voluntad de Él, sino la del Padre. Que si era posible que pasara de Él esa copa sin que Él la bebiera, pero que se hiciera la voluntad del Señor. Quiere decir, mis hermanos, que allí nuestro Señor Jesús vivió una presión en ese momento cuando deja a los discípulos en un lugar y se trae a dos de ellos y le pide que se queden a cierta distancia y que oren para que lo apoyaran a él. Quiere decir que nuestro Señor, mis hermanos, vivió una presión en ese momento porque ya estaba cerca, ya estaba pronto el momento del sacrificio, donde a través de ese sacrificio usted y yo íbamos a tener perdón de pecados, salvación y vida eterna. Ahora, la vida terrenal de Jesús es importante conocerla y entenderla, porque en la vida terrenal de Él, cuando Cristo se hace hombre, en su vida, en su caminar, en sus actitudes, nosotros podemos apreciar lecciones para nuestra vida. Por ejemplo, cuando vamos al Antiguo Testamento, hay hombres que su vida es tipo de lo que iba a ser el futuro Mesías. Por ejemplo, José, un hombre que en la vida de él hay 10 características aproximadamente que se asemejan a lo que iba a ser el Mesías. Yo hace poco hice un estudio del libro de Daniel y encontré aproximadamente 10 características también en la vida de Daniel que aparecieron en la vida del Mesías. Lo que quiere decir esto, que esto nos estaba diciendo a nosotros desde el Antiguo Testamento, que iba a venir Jesús y que Él iba a ser nuestro mayor ejemplo como ser humano. Aquí como ser humano, Jesús se enseña a cómo enfrentar una presión que en un momento dado se le presenta a alguien. Yo sé que nosotros todos no hemos vivido la presión que vivió nuestro Señor Jesús, pero vivimos otro tipo de presiones. Nosotros estamos en este mundo y nos enfrentamos a diversos tipos de situaciones, presiones que buscan cómo hacernos cambiar de parecer. Y como iglesia nosotros debemos ser personas instruidas, porque aquí entra también el elemento, el aspecto de la fe. El hombre de fe debe de saber cómo enfrentar las presiones que en un momento dado aparecen en la vida de él. Por eso Jesús aquí en el huerto se convierte en nuestro mejor ejemplo. Podemos ver, mis hermanos, que de manera implícita él también dio a entender a sus discípulos en su discurso, después que los escogió, que ellos iban a vivir presiones en este mundo. Por ejemplo, cuando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículo 16, Él les dice a ellos que Él los envía como oveja en medio de lobos. Eso está hablando de una presión ministerial que ellos iban a vivir en medio de eso. Iban a ser enviados como oveja en medio de lobos. Imagínense eso, que ese era el escenario en el que ellos se iban a encontrar una vez iniciaran su ministerio. Quiere decir que iba a haber presión ministerial, pero ellos debían de saber cómo enfrentarlo. Los mandó a ser sabios. Aquí dice la palabra que los mandó a ser sencillos como serpiente y los mandó a ser sabios como paloma, ¿verdad? Lo que esto nos dice a nosotros es: resistan. Nunca manda al creyente a hacer algo de manera forzada. El creyente debe de resistir, inclusive cuando vemos en el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5, cuando el apóstol habla acerca de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice: a quien vosotros resistid firmes en la fe. Hay que resistir. Ahora, nosotros estamos en este mundo y no nos vamos a escapar de diversas presiones que van a venir a nuestras vidas. Y estamos viviendo un tiempo, mis amados hermanos, difícil como humanidad. Estamos en plena pandemia, en plena crisis sanitaria. Y una cosa siempre tiende a llevar a la otra. Lo que quiere decir, mis amados hermanos,
es que cuando en medio de esta crisis comenzamos a ver la angustia, el desespero, lo que mucha gente está viviendo ya, comienzan a darse también otro tipo de presiones. Comienzan a darse otro tipo de presiones que también hay que manejar. Entonces, no es solamente lo que está pasando allá afuera en el ambiente, sino que vienen otro tipo de presiones a la vida personal, como por ejemplo, presiones familiares, presiones laborales, presiones ministeriales, hermanos, presiones morales. ¿Y qué decir de las presiones económicas que en un momento dado se dan? Presiones que vienen porque no hay dinero. Presiones que vienen porque la familia está presionando, ¿verdad? Está presionando y la familia necesita, y vienen esas presiones, presiones laborales, en el sentido de que a muchos le han cortado las horas de trabajo, muchos han quedado sin trabajo, algunos están haciendo trabajos informales y ya no ganan lo que antes ganaban. Presiones morales que se dan para que uno caiga en tentación, presiones económicas que vienen a nuestras vidas, hermanos, y nosotros no nos escapamos de esto. Presiones ministeriales, muchos ministros están viendo presiones ministeriales en este momento porque muchos de sus miembros han tomado otros rumbos por las presiones que ellos también están viviendo personalmente. Ya no todos se conectan. Entonces, esto, hermano, nosotros como personas de fe debemos de saber manejarlo. Por ejemplo, se pueden ver las presiones desde el punto de vista positivo y se pueden ver las presiones desde el punto de vista negativo. Es decir, desde el punto de vista negativo, vamos a verlo desde ahí. Desde el punto de vista negativo se puede ver algo en Efesios capítulo 2, verso 1 al 2, donde dice que el mundo está controlado por el príncipe de la potestad del aire y que el espíritu de ese príncipe opera en hijos de desobediencia. Ahora, si ese espíritu está operando en la tierra, van a haber presiones. Y esa presión se llama la corriente del mundo. Eso ejerce una presión sobre los cristianos. El simple hecho de saber que nosotros estamos aquí en este mundo y que nosotros, mis amados hermanos, en un momento dado estamos viviendo en medio de una situación como la que Jesús le dijo a sus discípulos, que ellos iban a ser enviados como ovejas en medio de lobos. Nosotros en una situación así, en este mundo controlado por fuerzas de maldad, no nos debemos extrañar que vivamos tipos de presiones. Cuando el apóstol Pablo dice que el mundo está gobernado por gobernadores de maldad. Cuando Pablo habla de gobernadores de maldad con las cuales nosotros tenemos lucha, Pablo dice que nosotros no tenemos lucha con sangre y carne, sino con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, mis hermanos, no es de extrañar que nosotros vivamos diferentes tipos de presiones en este mundo por causa del mundo espiritual que hay a nuestro alrededor. Hay un mundo espiritual a nuestro alrededor que ejerce presión sobre nuestras vidas. Esas son las presiones desde el punto de vista negativo que pretenden llevar al creyente a actuar de manera negativa, actuar contra la fe, hacer cosas malas. Pero también están las presiones desde el punto de vista positivo. Ahora, desde el punto de vista positivo y de su significado, hermano, ¿qué tal si hablamos de algunas presiones que Dios permite que vengan a nuestras vidas? Bueno, desde el punto de vista positivo hay presiones que Dios permite que vengan a nuestras vidas. Pero te voy a decir algo. Cuando Dios permite que una presión venga sobre tu vida, nunca es para hacerte cambiar de parecer y te vayas a hacer cosas malas. Las presiones o las pruebas que Dios permite siempre son con un propósito sano. Siempre son con un propósito sano, siempre son con un propósito, por ejemplo, de sacar de ti la autosuficiencia. A veces nos volvemos autosuficientes y Dios tiene que permitir cosas
para que la autosuficiencia salga de nuestras vidas. A veces Dios tiene que permitir cosas para enseñarnos a confiar en Él, porque nos hemos vuelto unos desconfiados por una u otra manera. Dios tiene que traernos nuevamente y enseñarnos a confiar en Él. Y también Dios puede permitir una presión y una prueba para que nosotros maduremos y nos hagamos fuertes en la fe. Hay que madurar, hay que ser maduro y ser creyentes que saben enfrentar las presiones que vienen a su vida. Hermano, cuando usted quiera hacer algo para Dios, siempre habrán presiones y pruebas que se van a presentar. Pero, hermanos, no siempre es el enemigo el que está detrás, sino que hay algunas en donde Dios las está permitiendo. ¿Para qué? Para hacerte crecer, para que tu autosuficiencia se muera, para que tú aprendas a depender de Dios, a confiar en Dios y para que tú madures y te hagas fuerte en la fe. Eso es cuando es Dios el que está permitiendo que tú, hermano, vivas algún tipo de presión o de prueba que te esté haciendo la resistencia. Nuestro Señor Jesús vivió esa resistencia, vivió esa presión en Getsemaní. Pero allí, hermanos, estuvo en juego el plan de salvación. Nuestro Maestro triunfó allí. Supo manejar la presión a base de oración. Se humilló, le pidió a Dios ayuda y ahí hay lecciones interesantes para que nosotros podamos aprender a cómo manejar una presión. También, hermano, está el riesgo de que usted ceda negativamente a una presión. Vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué pasa cuando una presión a ti te hace cambiar de parecer de una manera negativa? Cuando una presión te hace actuar a ti de manera negativa y cambiar de parecer y abandonarlo todo, hermano, yo te voy a decir, el riesgo es que tú vas a abandonar la fe. Y voy a poner este ejemplo, voy a tomar esta ilustración porque es algo que a diario yo lo vivo y lo veo y lo escucho. Profesor, no puedo seguir estudiando en el instituto. Es difícil. No tengo dinero. Estoy lleno de pruebas. Me está pasando esto en casa, me está pasando esto en el trabajo y quisiera estar, pero ya no voy a poder estar. Y muchos abandonan su preparación. Porque al comenzar a estudiar, al comenzar a prepararse, vino un tipo de presión sobre su vida que ellos lo abandonaron todo. Abandonaron la fe, hermano. Y si tú das la espalda, entonces ya no hay batalla. Ya no hay nada que hacer. Entonces esto yo lo escucho a diario. Hermano, profesor, no puedo seguir por esto X o Y o B motivo. Y la gente abandonan y no se preparan para Dios, no son excelentes para Dios. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, hermano, sepa que el diablo es amigo de la ignorancia y de la mediocridad. Y por eso te quiere ver así como tú estás, abandonándolo todo, dejando la fe. Hermanos, prepararse para Dios es todo un reto. Prepararse para Dios es un desafío. Yo tuve muchos retos, yo tuve muchas presiones cuando me preparé para el Señor, hermano, pero todo aquel que se prepara para Dios debe ser una persona de oración, debe ser una persona de búsqueda de Dios, debe ser una persona sabia, como dijo nuestro Señor Jesús, es sabio como palomas y prudentes como serpientes. Debemos de ser, hermano, personas de esa astucia y no ser personas de fe, que digamos ser de fe, pero que todo lo abandonemos cuando vivimos una pequeña presión. Ese es el riesgo al cual la gente se expone cuando ceden negativamente a una presión. Hermano, otro riesgo es las malas decisiones. Gente que toman malas decisiones. Decisiones, hermanos, que ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron eso?
Hermano, usted sabe la gente que hoy camina por la calle, a tu alrededor, cerca de ti, y que son víctimas de sus malas decisiones. Son víctimas de que un día hicieron algo por presión y se dieron de manera negativa. Yo te voy a decir, gente víctima de sus propias decisiones abundan en el mundo. Hay mucha gente que en un momento dado tomó una decisión que no debían tomar. Ejemplo, tenemos en la Biblia un hombre que en un momento dado tomó una decisión por presión, pero tomó una decisión para mal, el rey Saúl. El rey Saúl, hermano, cuando lo ungen a él como rey, a él se le da una orden para que él, cuando vaya a la batalla, espere 7 días. Los filisteos iban a venir contra él a la batalla, pero a él se le avisa de esa batalla y se le dice que en medio de esa batalla, con el enemigo enfrente, esperara 7 días hasta que Samuel llegara e hiciera el sacrificio. Saúl está esperando y el pueblo tiene miedo y está desertando. El pueblo está desertando, pero había una orden sobre él. Espera a que Samuel llegue y haga el sacrificio, porque Jehová te va a dar la victoria. Entonces, mis hermanos, llegó el día 7, pero Samuel no llegaba. Y él dice, yo me esforcé y hice el sacrificio yo mismo. Y cuando Samuel llega y ve que él había hecho el sacrificio, le dice, locamente has actuado. Jehová hubiera, oiga bien el verbo, Jehová hubiera confirmado tu reino. Ahora el Señor se ha buscado otro conforme a su corazón. ¿Sabe qué pasó ahí, hermano? Saúl no soportó la presión de ver la gente retirarse, de ver la gente con miedo, de ver la gente abandonar. Saúl no resistió la presión de sentirse solo. Saúl no resistió la presión de sentirse que solamente un pequeño grupo se quedara con él. Saúl no resistió la presión de ver el ejército enfrente de él. No resistió la presión y tomó una decisión. Y cuando Samuel llega le dice, locamente has actuado. Tomaste una mala decisión. Entonces, mis queridos hermanos, uno de los riesgos de ceder negativamente a una presión es tomar malas decisiones. Y hay malas decisiones que van a traer consecuencias tanto a largo como a corto plazo. En el caso de Saúl, el Señor hubiera confirmado su reino, pero no lo confirmó. Se lo dio a otro conforme a su corazón y eso a él le produjo después, hermano, que su condición espiritual cambiara a tal punto que entonces él vivió para matar al rey David y perseguir a este muchacho por un buen par de años. Lo persiguió. David vivió en cautiverio por causa de que Saúl, un espíritu malo, lo había invadido y eso había sido la consecuencia de sus malas decisiones en un momento dado. Al final, este hombre perjudica a sus hijos porque sus hijos ninguno heredó el reino. Al final sus hijos murieron con él. Al final su reinado cayó con él. Y más adelante vemos también aquel pasaje donde David tiene que ahorcar a 7 hijos de él, a 7 descendientes de él por causa de lo que él hizo a los gabaonitas. Hermano, un hombre, un rey, un líder que no soportó la presión en un momento dado. Y sus decisiones trajeron consecuencias tanto a corto como a largo plazo también. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo en un momento dado vencer las presiones? ¿Cómo vencerlas? Hermano, si tú estás en una presión laboral, si tú estás en una presión laboral ahora mismo, déjame decirte que el campo laboral es un campo de batalla. Hay campos laborales que son ambientes armoniosos y hay campos laborales que son ambientes hostiles. Hay veces que hay que enfrentarse a jefes ateos.
Hay veces que hay que compartir con compañeros que tienen todo tipo de cosmovisión en su mente, gente que hablan abominaciones, gente que hacen abominaciones y hay que estar allí. Bueno, mis hermanos, yo te voy a decir, cuando en un ambiente hostil, cuando en un ambiente pagano, tú tienes que estar porque no hay más remedio, como por ejemplo el ambiente laboral. Tú tienes que estar allí. Lo recomendable es que tú guardes tu testimonio. Tu testimonio en un ambiente hostil va a servir como un escudo ante cualquier presión que quiera venir sobre tu vida. Ahí está el ejemplo de este muchacho llamado Daniel, que fue acusado injustamente, llevado al foso de los leones. Pero ¿por qué los leones no se comen a Daniel? ¿Por qué no lo matan? ¿Por qué no lo devoran? Allí actuó, escúcheme hermano, el poder de la integridad venció la muerte. El poder de la integridad de Daniel venció a la muerte en ese momento dado. Un hombre que no se halló vicio en él, que no se halló tacha en él, en un ambiente hostil, procura que nadie pueda decir nada de ti. Procura eso, que nadie pueda decir nada de ti. Eso es lo que a ti te corresponde. No te dejes llevar porque hablan estas cosas. No te dejes llevar porque el jefe dice esto. Hermano, mantén tu testimonio. Mantén tu testimonio en medio de esa presión. ¿Cómo vencer una presión familiar? Bueno, déjame decirte algo. En Mateo 10, 34 al 39, hay una charla de Jesús con sus discípulos. Después de haber escogido a sus 12 discípulos, y en esa charla Jesús le está comunicando a ellos que ellos no están exonerados de que dentro del seno familiar alguien se levante y no crea en Dios. El seno familiar es lo que uno siempre quiere mantener. El seno familiar es el lugar donde uno quiere que todos crean. El seno familiar es el lugar donde uno predica, donde uno se refugia, pero en el seno familiar puede darse la ocasión en que no todos crean, en que no todos crean, en que muchos estén en contra de la fe. Se puede dar el momento de que muchos hermanos, a pesar de ser tus familiares, te den la espalda por causa de la fe. Por lo tanto, decirte como pastor, como maestro, que al tú creer en el Señor, todo va a estar bien en tu casa. Déjame decirte, hermano, te estaría dando una falsa promesa. Ah, pastor, pero espérese un momento. Usted se equivocó. Dice la Biblia, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues perdóname, hermano, déjame explicarte una cosa. Para entender esa cita bíblica, ubícate en el contexto histórico. Sí, ubícate en el contexto histórico y fíjate bien lo que pasó. Pedro y Silas están en la cárcel, están alabando al Señor. Ocurrió un gran terremoto, se cayeron las cadenas de todos, se abrieron las cárceles. Él le dice al carcelero, no te mates, porque él intentó matarse. Porque si a un carcelero en Roma se le escapaba un reo, a él lo mataban, él pagaba con su vida, él se va a matar. Pablo le dice, no te mates porque todos estamos aquí. Él se arrodilla a los pies de ellos dos y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en Jesucristo y serás salvo. Y le dice, tú y tu casa. Y el contexto siguiente dice, allí mismo dice, que ese carcelero en esa misma hora llevó a Pablo y a Silas a su casa y los de su casa creyeron y se bautizaron. ¿Qué quiere decir? Que los de la casa del carcelero que se salvaron porque creyeron. Se salvaron porque oyeron el mensaje del evangelio. No se salvaron de manera automática porque uno de ellos creyó. Y ubícate un poco en la cultura de aquellos días. En la cultura de aquellos días, lo que creía el padre, lo creían todos. Entonces, el padre era una figura de influencia para su familia. Entonces, esto fue lo que jugó un papel determinante en la conversión de la familia de este carcelero, que posteriormente, juntamente con Lidia y los reos y los que estaban allí, formaron la iglesia de Filipos,
una hermosa iglesia, la iglesia dadivosa. Entonces, las presiones familiares vienen y dentro del seno familiar hay que mantener, hermanos, también el testimonio. Hay que mantener también el testimonio dentro del seno familiar. Tú debes mantener tus convicciones de fe. No dejes que nadie en el seno familiar te quite tus convicciones de fe. Tienes que mantenerla, tienes que mantener el testimonio, tienes que comportarte como un cristiano. Pero el comportarte como un cristiano dentro del seno familiar no dice que no vas a corregir. Tienes que corregir. Tienes que corregir también dentro del seno familiar. Pero lo importante es tu testimonio y tus convicciones. Hermanos, ¿y qué hacer en medio de una presión ministerial? Todo ministro debe de saber que hay presiones y que las presiones son parte de nuestro llamado. Nosotros no nos vamos a escapar, así como hay presiones laborales, familiares. ¿Qué se puede esperar de un ministro dentro de un ministerio? Hermano, dentro del ministerio la gente hoy te aman y mañana no te aman. Dentro del ministerio, hermano, hoy te halagan y mañana te tiran piedra. Entonces aquí nosotros, todos los que somos ministros de Dios y están escuchando, debemos de comenzar por entender que como ministros estamos al frente de la batalla. Estamos al frente de una batalla espiritual y que nosotros vamos a ser atacados, pero no debemos desistir, no debemos rendirnos, debemos prepararnos con la palabra. Los ministros de Dios debemos de ser gente de oración, gente que busque apoyo también en oración. Jesús buscó apoyo en oración con sus discípulos, pero ellos estaban dormidos. Y Jesús le da una lección interesante. Jesús les pregunta, ¿ustedes no han podido velar conmigo una hora? ¿No han podido? Acuérdense que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y los ojos de ellos estaban velados por la tristeza y estaban dormidos. Quiere decir que si Jesús buscó apoyo en oración, nosotros también en un momento dado necesitamos el apoyo en oración de nuestra gente. La gente que ama el ministerio, oren por sus pastores. Ministros, oren unos por otros. ¿Por qué? Porque eso es necesario. El ministro de Dios está al frente de una batalla espiritual y el ministro de Dios es una persona que gana almas para Cristo, es de influencia. Y si un ministro de Dios en un momento dado fracasa, se cae, aunque la gente que está alrededor diga que no se fijan en el hombre, eso de todas maneras es un impacto. Y tú, ministro que me estás escuchando, que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que Dios te ayude y tú nunca te caigas y que tú nunca tengas que dar una mala imagen a terceras personas. Que Dios te guarde a ti y a tu familia. Hermanos, lo peor que puede hacer un ministro bajo presión es aislarse y dejar de hacer lo que Dios le mandó a hacer. Ministros de Dios, si hay presión económica, si hay presión familiar, si hay presión laboral, si hay presión moral, sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. No dejes de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Sigue trabajando, sigue caminando, sigue haciendo la obra, porque todo ministro debe ser consciente de que él está delante de un campo de batalla. Y no podemos rendirnos, porque en un momento dado, que mucha gente está mirando nuestras vidas, mucha gente está mirando nuestro recorrido, nuestra influencia, tú no sabes en un momento dado a quién de manera silenciosa tú estás influyendo y vas a hacer una bendición en su vida. Hay gente que no te va a halagar, hay gente que no te va a dar las gracias, hay gente que en un momento dado no te va a decir que te siguen, que te están mirando, pero te están mirando. Lo están haciendo y en un momento dado muchas de esas personas tú puedes ser de inspiración para ellos. Por eso, ministro de Dios, resiste. Resiste, no importa el campo de batalla en el que estés, no importa el campo de batalla que te esté haciendo la guerra, resiste a las presiones con el poder de la oración. Y también, mis amados hermanos, cómo vencer una presión económica. Muy bien, hay presiones económicas. Todos vivimos presiones económicas en casa. Se viven presiones económicas en la iglesia, en el ministerio. A veces las entradas no son como uno quisiera. A veces no es como uno piensa.
Pero yo les quiero decir algo, las presiones económicas llegan, visitan la casa, visitan el ministerio, visitan nuestra vida personal, como por ejemplo hoy, que se están viviendo situaciones difíciles en la economía. Hermano, en la presión económica, te voy a dar un consejo. Nunca dejes de dar. ¿Sabes por qué? Porque hay un principio bíblico que dice, es mejor dar que recibir. Hay un principio bíblico que dice que Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. 2 Corintios capítulo 9. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, estemos enriquecidos para toda buena obra. Hay promesas de Dios para el dador alegre. En el diezmo, Dios abre las ventanas de los cielos y nos bendice. El diezmo debe ser hoy un acto de fe que también se dé con el corazón y no por presión. Entonces, si hay presión económica, que para ti el dar no sea una presión, que para ti el dar sea una actitud de tu buen corazón. ¿Sí? Lo voy a volver a repetir. Si hay presión económica, que el dar para ti sea una actitud transparente de amor de tu corazón, que fluya de manera espontánea. En el diezmo, Dios abre las ventanas de los cielos. En la ofrenda, mis hermanos, Dios bendice la actitud del corazón. Y en las primicias, Dios nos honra con abundancia. Entonces, nunca, hermano, dejemos de extender nuestras manos en un momento dado de dar. Hermanos, en una presión económica, dejar de diezmar, de ofrendar, es abandonar la dependencia de Dios y entregarnos a la autosuficiencia personal. Y eso es, mis amados hermanos, bastante peligroso. Entonces, queridos, amados de Dios, santos de Dios que me escuchan en este hermoso domingo de julio del 2020, al final nuestro Señor dijo, Señor, Padre, pasa de mí esta copa y que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En medio de una presión, la oración, juntamente con la actitud, con las actitudes que te acabo de mencionar, van a ser totalmente claves. Van a ser claves. Cristo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones y las presiones son parte de las aflicciones que a diario vamos a vivir. Pero el poder de la fe, el poder de la oración nos va a ayudar a nosotros a poder resistir y a poder vencer cualquier tipo de presión que venga sobre nuestras vidas. La palabra Getsemaní significa lugar de victoria, pero la palabra Getsemaní también tiene un significado que significa prensa de aceite. Usted sabe que es una prensa, todos creo que hemos usado una prensa. Es algo así en forma de un yunque que tiene una palanca, usted da vuelta y eso se cierra y se pega y lo que está ahí se presiona y no se mueve. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite, pero también significa lugar de victoria. Entonces, mis amados hermanos, no importa el tipo de presión que tú estés viviendo en un momento dado, en medio de esa presión, tú te puedes levantar en victoria, porque en lugar del Getsemaní, donde nuestro Señor enfrentó la presión como humano, al fin y al cabo se convirtió en lugar de prensa de aceite, de fuerza, en lugar de presión, al final se convirtió en el lugar de victoria. Y fue allí donde nuestro Señor Jesús venció y donde tú y yo estamos de pie, porque nuestro Señor venció y fue a la cruz y dio su vida por todos nosotros y al tercer día resucitó. Pero allí, en ese lugar, en esa presión, se lo jugó todo. Y muchas veces los cristianos se rinden por cosas
insignificantes. Muchas veces los cristianos dan marcha atrás por cosas insignificantes, por cosas que no tienen fuerza, pero ejercen fuerza sobre ellos. Yo quiero decirte, hermano, tú puedes vencer la tentación que te está asediando ahora mismo. Tú puedes vencer la presión económica. Tú puedes vencer la presión familiar. Tú puedes vencer la presión laboral. Tú puedes vencer, hermano, cualquier tipo de presión. La presión laboral, familiar, económica, ministerial, moral. Tú la puedes vencer. Tú puedes mantenerte. Tú puedes levantarte en victoria. Tú puedes, amado hermano, salir victorioso en medio de esa presión porque tienes el más grande de los recursos, la oración. La oración. Y el Espíritu Santo, que también jugó un papel importante aquí, cuando nuestro Señor le dice a los discípulos, el Espíritu está dispuesto. El Espíritu está dispuesto a ayudarnos. El Espíritu está dispuesto a darnos su guía. El Espíritu está dispuesto a levantarnos. El Espíritu está dispuesto a darnos sabiduría. Y el Espíritu está dispuesto a santificarnos y a guiarnos a toda verdad. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne siempre va a ceder a la tentación. La carne siempre no va a resistir la presión. Pero dentro de esta carne está el Espíritu Santo. Y tenemos el mayor de los recursos, la oración. Entonces, hermano, esa presión que tú estás viviendo puede ser hoy la vía, el medio por la cual tú experimentes un crecimiento y un fortalecimiento espiritual en tu vida. Por lo tanto, yo quiero decirte que la presión que hoy tú estás viviendo es parte de tu desarrollo integral y espiritual. Por eso, no te rindas. Y recuerda esto, las presiones las puedes vencer a través de la oración. Podemos decir, como dijo nuestro Señor Jesús, en medio de cualquier presión. Si estás tentado a tomar una mala decisión, hoy tú puedes decir, Señor, pasa de mí esa copa. Señor, pasa de mí este pensamiento. Señor, pasa de mí esta decisión que está volando por mi cabeza, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y verás cómo el Espíritu Santo entra y te ayuda y te fortalece y te levanta y te guía a tomar decisiones que van a bendecir tu vida a corto y a largo plazo también. Que el Señor te bendiga en este domingo y que esta palabra haya caído como una semilla poderosa en tu corazón que va a dar fruto a 100 por 1. Y quiero orar por ti en este día. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada hermano, a cada hermana que ha escuchado esta palabra, Señor. Padre, yo te pido que todo aquel que está oyendo este mensaje y que está viviendo, mi Dios, algún tipo de presión, que está viviendo algún tipo de tentación, tú le ayudes, tú le fortalezcas, tú le renueves su fuerza. Padre, en este domingo tú lo levantes y que ese hermano, esa hermana, en el país que esté, o ya sea que esté aquí en Panamá oyendo, se levante en victoria en medio de esa presión que está viviendo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a tu pueblo de una manera muy especial. A ti damos la gloria, a ti damos la honra y a ti damos toda alabanza. Gracias, Señor, porque tú amas a tu pueblo y en medio de esta crisis que vive el mundo, tú vas a darnos la victoria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, Padre, y gracias por esta palabra. Amén y amén. Hermano, espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Te bendigo con abundancia de paz. Que el Señor te dé paz, que el Señor te ilumine, que el Señor te guíe, que el Señor te fortalezca en este día y todos los días de tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión con un mensaje de bendición para tu vida. Un abrazo en la distancia. Saludos a todos.